En este día tenemos el honor de contar con la presencia del doctor en filosofía, semiólogo y antropólogo Jesús Martín Barbero, a quien agradecemos muy especialmente el gesto de deferencia, que significa compartir con la comunidad académica sus conocimientos en nuestra tarde. Damos un saludo especial al rector de la Universidad de Afip, abogado Juan Luis Mendía Arango, al decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades, doctor en filosofía, Jorge Giraldo Ramírez, y a la señora Elvira Maldonado, esposa del rector Jesús Martín Barbero. Saludamos y agradecemos a todas las personas presentes, directivos, docentes, personal administrativo y estudiantes que han aceptado esta invitación. Antes de iniciar la conferencia, escuchamos una reseña de la hoja de vida del doctor en filosofía Jesús Martín Barbero. Nació en Ávila, España, y desde hace 45 años reside en Colombia. Es doctor en filosofía de la Universidad de Lovaina, con postdoctorado en antropología y semiótica, en la Escuela de Altos Estudios de París. Fundó el Departamento de Comunicación de la Universidad del Valle en Cali. Ha sido profesor visitante de las universidades Complutense de Madrid, Autónoma de Barcelona, Stanford, Libre de Berlín, King's College de Londres e ITES de Guadalajara, entre otros culturales. Demos un aplauso de bienvenida al doctor de filosofía, semiólogo y antropólogo Jesús Martín Barbero, a quien invitamos a iniciar su conferencia. Iniciar esta conferencia con un muy especial agradecimiento al rector de esta universidad, Juan Luis Mejía, y a Jorge Iván Bonilla, por darme la oportunidad, entre comillas, de ejercer de filósofo. Porque yo estudié filosofía, pero los avatares de la vida, como escribí en las primeras líneas de mi libro de los medios a las mediaciones, me extravié por el camino de la comunicación. Pero mi extraviado filósofo últimamente exige su parcela en mi trabajo. Y lo que voy a exponer esta tarde de una manera muy condensada tiene que ver con la entraña de dos libros que estoy escribiendo desde hace años, lo saben los más amigos, y que estoy decidido a terminar en poco tiempo. Y son dos libros muy distintos, pero muy parecidos. Uno es mi deuda con este país y mi ajuste de cuentas a este país. Y el otro es un libro que ya va tomando forma en torno a los sentidos de la técnica y las figuras de lo sensible. Yo, por el camino, cambié el título y le puse anoche de la honda crisis del humanismo al nuevo sentido de las humanidades. Es decir, no podemos hablar solo de la crisis de las humanidades en los términos que hoy aparece tanto en Europa como en Estados Unidos o en América Latina, y es como la filosofía, la historia, la lingüística, el psicoanálisis, la semiótica se van viendo desplazadas tanto como perspectiva en la secundaria como en cuanto profesiones, diríamos así, en la universidad. Siento que lo que vivimos en este planeta hoy tiene mucho que ver con la crisis, utilizando la terminología de Edward Said, de este palestino que trabajaba en Nueva York y que durante muchos años ha sido uno de los intelectuales más grandes que ha tenido el siglo XX. Un palestino que se asoció
a un judío argentino, al músico Daniel Barenboim, para crear una orquesta, una escuela de literatura y de crítica entre judíos y palestinos. Digo, él plantea, Edward Said, y por ahí quiero empezar, Edward Said escribió uno de los últimos libros sobre, y la denominación es la crisis del humanismo occidental, porque en realidad eso no es occidental, ¿sí? Lo que pasa es que, como los occidentales hemos perdido conciencia del etnocentrismo en el que vivimos, Edward Said plantea cómo hoy día, en un libro sobre el humanismo y la crítica democrática, o sobre la esfera del humanismo y la responsabilidad pública del intelectual, plantea que hoy día ya no pueden pensarse las humanidades ni como las grandes obras, el estudio, el disfrute de las grandes obras de la literatura, de la música, de la arquitectura, de la plástica, ni como meras disciplinas, como meros saberes académicos. Y Edward Said nos hace nada más y nada menos, nos plantea el desafío a pensar las humanidades desde la cuestión de los derechos humanos. Es decir, las humanidades como un territorio estratégico de la emancipación humana de todo lo que todavía nos queda, de formas de esclavitud. Entonces, Edward Said nos invita a pensar las humanidades como práctica, como una práctica que nos permita vincular el saber académico a la acción ciudadana. Pero una práctica que sea realmente democrática, esto es, incluyente, porque dice él, y en ese libro tiene una larga crítica al desarrollo liberal, no en el mejor, sino en un cierto restringido sentido, en Estados Unidos, al desarrollo liberal de unas humanidades en las que prevaleció el culto a las obras, dice él, pretendiendo que el secreto del pasado estaba en esas obras y por tanto sacralizando el pasado y oponiendo la riqueza cultural de las grandes obras a la frágil y frívola cultura de las mayorías. Es interesantísimo que estando analizando y en el país madre de toda la cultura frívola que hoy vivimos en Occidente, y además enormemente rentable, Edward Said plantea: no nos refugiemos en las grandes obras para mirar por encima del hombro al resto de la humanidad. Si para lo que nos sirve es para hacernos exquisitos, malditas sean esas grandes obras que para lo que nos sirven es para darnos argumentos a nuestro desprecio de los que no pueden degustarlas. Esta sería mi introducción. Estamos ante una crisis del humanismo, de lo que entendemos por ser humano. Tan grande, tan honda, o más, que la de fines de la Segunda Guerra Mundial. Esa que, de alguna manera,
transformaron en una filosofía, en una escuela filosófica, los existencialistas, de Heidegger a Sartre. Pero yo quiero agarrar el toro por los cuernos. La crisis más de fondo que vive el humanismo occidental hoy tiene que ver, sobre todo, con las transformaciones de la biología y de la genética en particular. O sea, estamos en un momento en el que no solo la evolución de las especies vegetales, la evolución de las especies animales está siendo cada vez más programada por la tecnociencia, sino a través de la intervención del genoma humano, el futuro de la especie humana. Y lo digo con temor y temblor, pero también con una enorme esperanza. O sea, entre la empresa Monsanto, que ha sido capaz de producir una semilla de maíz suicida, o sea, yo acompañé durante tiempo a esta institución de investigación que tenemos en el Valle del Cauca, entre Cali y Pereira. ¿Cómo se llama? CIAT. Y en el CIAT se estudian semillas del mundo y se han hecho hibridaciones, pero es buscando todo lo contrario, que la semilla sea más fecunda. O sea que la misma semilla pueda usar el campesino durante 6 años, 7 años. Monsanto ha inventado una semilla que cuando florece se muere. Y al año siguiente hay que volver a comprarle a Monsanto si queremos sembrar. Esto es cierto. Por tanto, no nos engañemos. Una tecnociencia que hoy está en el 70% ya más en manos de empresas privadas que en manos de instituciones públicas, no olviden, por 3 semanas, la empresa privada le ganó a la empresa pública en la lectura del genoma humano, por 3 semanas, pero le ganó. Fueron los primeros en hacer la cadena genética de un ser humano. Digo, hay 2 grandes pensadores en Europa hoy, ambos muy polémicos. Uno es Peter Sloterdijk, que es el enfant terrible de Alemania, y que se empezó a hacer famoso en el resto del mundo por un opúsculo de esos que hacían en el siglo XVIII y XIX, un manifiesto de una pelea a muerte contra Habermas. Se llama Normas para el Parque Humano. Después ha escrito montones, mucho más, muchas cosas. ¿Cuál es la mirada que Sloterdijk trata de transmitirnos? Contiene 2 elementos. Uno, el que Habermas y compañía se han quedado en la idea de que lo que pasó durante el nazismo, la utilización del ser humano para hacer experimentos perversos de purificación de la raza aria y cosas peores, porque ellos ya intentaron hacer fusiones de gametos animales con gametos humanos. Eso no puede ser el horizonte desde el cual pensar el futuro. O sea, una cosa es aprender la lección y otra cosa es no poder mirar hoy la ciencia sino desde la perspectiva terrorífica de la perversión
de la especie. O sea, lo primero es, somos hijos de la razón más irracional de la historia, que ha sido la razón moderna, porque si hay un lugar donde la razón moderna demostró la envergadura de su racionalidad, a la vez emancipatoria y a la vez esclavizante, fue en Auschwitz. Auschwitz no fue ninguna construcción de loquitos. No, fueron ingenieros modernísimos, médicos modernísimos, psicólogos modernísimos, los que parieron una máquina infernal para que cuando los seres humanos, no solo de los judíos, sino de los gitanos, y ahora acabamos de descubrir que hubo miles, como 200.000 rojos españoles que fueron a parar a campos de concentración alemanes. Porque estaban en campos no de concentración franceses, pero cuando Pétain pactó con Hitler, allá fueron a parar. Miles y miles de rojos eran tan atentatorios al proyecto hitleriano como los judíos o los gitanos. Digo, atención, Auschwitz es un hecho histórico que nos muestra la otra cara de la emancipatoria razón moderna. Pero la respuesta de Sloterdijk a Habermas es: ese no puede ser, esa es una lección que no podremos olvidar nunca, pero no puede ser la perspectiva desde la cual pensar, porque las transformaciones tecnoculturales de hoy nos plantean en otro horizonte. Segundo aporte de Sloterdijk es: Habermas sigue pensando que el ser humano es un hecho, es un dato, es algo que está dado. Hay una naturaleza humana. O sea, acaba sustancializando la naturaleza humana tanto más que la Iglesia Católica. Y bien, lo humano es histórico y se ha ido produciendo a lo largo de la historia. Los seres humanos no nacieron humanos, se fueron haciendo de una manera muy larga y muy compleja. La naturaleza del humano no está dada de una vez para siempre. Nos hemos ido haciendo hombres, aprendiendo a hacerlo a medida que lo íbamos produciendo. Y Sloterdijk cita muchas veces, como también Edward Said, a Vico, a un renacentista italiano que hoy está siendo muy revisitado, como dicen, porque Vico escribió en los principios de la ciencia nueva, un libro del siglo XVI, escribió: los seres humanos no podemos conocer la verdad sino de lo que producimos. Traduciéndolo un poco, en verdad solo podemos conocer aquello de lo que somos productores. Entonces, Sloterdijk, que lo voy a aparcar ahora, pero lo voy a retomar dentro de un ratito, Sloterdijk nos plantea: lo humano no es algo que esté dado y que lo vamos a estropear. Ha sido, si quieren con una expresión muy vieja, por ensayo y error que la humanidad salió de las cavernas. Y el otro inspirador para mí es otro filósofo, pero filósofo que viene de la matemática y que le ha tocado, ya siendo bastante mayor, salir de Francia
porque en la Libre Francia le hacían la vida imposible, y hoy es el que hace la historia de la ciencia de la cátedra, con el nombre Historia de la Ciencia en Stanford. Se llama Michel Serres. Yo intenté llevarle a un encuentro en la UNESCO en París hace 2 años, y al fin conseguimos su teléfono y él me dijo, si es en Francia, nada, y si es en la UNESCO, menos. Pues Michel Serres, que ahora se dedica a estudiar la historia de la ciencia, ha escrito en un libro que no me cansaré de recomendar, que ya está traducido al castellano, se llama Ominescencia. O sea, no quiere hablar ni de humanización ni de hominización, sino ominescencia. Es lindísimo porque él habla de incandescencia, adolescencia, efervescencia, para que entendamos de qué se trata, ¿sí? O sea, en qué se encuentra el ser humano. En un estado de adolescencia, de efervescencia, de incandescencia, y por tanto de ominescencia. O sea, lo humano está así de desconcertado como un adolescente, ensimismado y a la vez lleno de miedos, pero lleno de sueños. Dice Michel Serres, nos hemos ido haciendo hombres por haber aprendido que vamos a morir. Y eso nos exigió dejar objetos que hicieran memoria. El animal ni sabe que va a morir, ni deja tumbas. Solo el ser humano. Ustedes saben que en lo único que están de acuerdo todos los antropólogos del mundo es que el inicio del humano es la prohibición del incesto y la tumba. Todas las culturas que se han conocido en el planeta, todas tienen eso en común: la prohibición del incesto y la tumba. Dice Michel Serres, sin la conciencia de la temporalidad irreversible que nos da el saber que vamos a morir, habríamos pintado las cuevas de Altamira, habríamos alumbrado el fuego, formulado teoremas geométricos, inventado materiales y miles de máquinas. Es decir, es la finitud del humano, del ser humano, la que le proyectó la conciencia de la muerte, lo proyectó fuera de las cavernas y lo puso a inventar cómo perdurar, cómo perdurar. Y aquí no puedo olvidar una frase de tantas, absolutamente maravillosa, de Borges: la forma humana de la eternidad es la intensidad. La forma humana de la eternidad no es la extensión, es la intensidad. Pues bien, nos encontramos ante una palabra que asumen tanto Sloterdijk como Michel Serres. El ser humano está en mutación. Es una mutación. Como se habla de las mutaciones de las especies, como hablaba Llamar de que cierta cantidad se vuelve calidad, se vuelve cualidad. Hay una mutación. Para todos los apocalípticos que hay en el mundo, entre ellos algunos de los más egregios pensadores de Occidente hoy, nos viven repitiendo: nada nuevo bajo el sol. Michel Serres y Sloterdijk nos dicen: algo radicalmente nuevo está naciendo
ante nuestros ojos asustados, de adolescentes atemorizados, porque estamos en el umbral de otra era. Es muy interesante que la mayoría de los periodistas y de los intelectuales comparan a Internet con la imprenta de Gutenberg. Y ha tenido que ser un historiador del libro y de la lectura francés, Roger Chartier, quien ha comparado, ha dicho, por favor, la imprenta fue un modo de difusión, no otro tipo de escritura. La misma escritura que pasó de la tablilla al rollo, del rollo al códice y del códice al libro. Pero estamos en el soporte y ha escrito varias veces, con lo único que se puede, hoy día, en serio, históricamente, comparar Internet es con la invención de la escritura. Porque estamos ante el nacimiento de otras escrituras, de otros modos de escribir. Y si quieren, volviendo a atarlo a lo de Michel Serres, de otros modos de hacernos perdurables. De otros modos, aparentemente mucho más frágiles, mucho más inmateriales. Digo, ante lo que estamos es ante una mutación, por tanto la crisis del humanismo es de fondo. Y la crisis del humanismo no es una crisis, vuelvo a decir, por los horrores del pasado, que habrá que tener siempre presente, que nadie me malentienda. Empecé hablando de Monsanto, es decir, de cómo nos puede servir simplemente para seguir pervirtiendo y esclavizándonos, pero de lo que se trata es de una transformación que dota al ser humano, y está la enorme responsabilidad, y aquí es donde la ética tiene que empezar a trabajar a fondo, pero de tú a tú con los científicos, sabiendo hablar un lenguaje inteligible por los científicos. Por primera vez en la historia, la evolución no va a ser la evolución natural de nada, va a ser la evolución programada por el ser humano mismo. O sea, Darwin, ahora que estamos celebrando su gran aniversario, Darwin nos sirve hasta hoy. Hoy está comenzando otra historia. Y es el ser humano reprogramando la maravilla de hace unos meses en Barcelona. 5 instituciones de investigación europea se han juntado en Barcelona para cambiar el ADN de una tráquea y ponérsela en la garganta a una colombiana, para que no hubiera rechazo. Porque si hay algo que la podía estrangular, así, estrangular, en minutos, era una tráquea rechazada. ¿Sí? Y lo lograron, está viva. Lograron cambiar el ADN de una tráquea de una recién muerta para que el ADN fuera el ADN de la colombiana que estaba muriéndose. El ser humano está ya reprogramando fetos para liberarlos de enfermedades atroces. Por supuesto, estamos con todo el problema de cuáles van a ser los límites. ¿Cuáles van a ser los límites más allá de los cuales esta potencia de invención, como no se acaba, no, termina de decir Michel Serres,
No olvidemos, lo más inventivo del ser humano está en la técnica, en los materiales, de la época del hierro, de la época del cobre, a la época del titanio. Hay uno de los grandes científicos de este país, José Luis Villaveses, que es químico, y nos dio una conferencia en la Javeriana, creo que Jorge Iván, no sé si estuvo, era en un foro que hicimos en torno a un doctorado nuevo en ciencias sociales. Villaveses nos dijo, oye, se habla de todas las maquinitas y de todos los... pero no se habla de la invención de materiales nuevos. Si los últimos 20 años son una invención enorme, es de materiales nuevos, de tejidos nuevos. Entonces, la crisis del humanismo no tiene nada que ver con la crisis de final de la Segunda Guerra Mundial, de la que surgieron todos los humanismos, existencialista, cristiano. Yo le puse el nombre de un gran humanista cristiano a la fundación en la que yo trabajaba en Bogotá en los años 60, Manuel Mounier, un filósofo francés, que era lo más arriesgado y lo más bello del cristianismo de ese momento. Y hasta el marxismo se volvió humanista. Y ustedes saben que justamente la pelea de Althusser fue el Marx científico versus el Marx utópico, humanista, que soñaba con transformaciones radicales de la humanidad. Pero sabemos históricamente cómo, sin querer queriendo, esos humanismos engendraron un movimiento aparentemente académico, de debate escolástico, pero que no fue solo eso, que fue el estructuralismo. Y el estructuralismo, que tuvo una enorme fecundidad en la cabeza de Lévi-Strauss, otro aniversario que estamos celebrando, espléndido, sin embargo, acabó en un antihumanismo, porque lo que acabó planteando el estructuralismo fue que lo que hacía la historia eran las estructuras y no los seres humanos, no los sujetos. O sea, acabó supeditando totalmente el actor histórico a la estructura, contradiciendo la frase inmortal para mí de Marx: los hombres, seres humanos, perdonen porque siempre en castellano esto de que digamos hombre, estamos no nombrando a la mujer, ¿sí? Entonces yo me hago un barullo. Marx dijo, los hombres hacen la historia, pero en condiciones no puestas por cada uno de ellos. Digo, el estructuralismo, incluido el de Foucault, aunque él rechazó toda la vida tener que pertenecer a esa escuela, pero en el fin de las palabras y las cosas habla de cómo el rostro del hombre se disuelve como un dibujo en la arena de la orilla del mar. Es decir, la resaca de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto no se vive en sus momentos inmediatos, el existencialismo, sino de mediados de los 60 en adelante, cuando esa resaca plantea, por ejemplo, en términos psicoanalíticos, Lacan y familia, el agotamiento del sujeto. Ya no podemos cargar con el sujeto que somos. El agotamiento del yo. Y por tanto hay una crisis profunda que conduce en buena medida al nihilismo, a un nihilismo contemporáneo que fue muy eficaz, que ha sido muy eficaz, sobre todo en términos de una izquierda semiológica, psicoanalítica, que acabó
digámoslo entre nosotros muy clarito, en evasión política. O sea, en últimas, toda aquella complejidad del análisis de las estructuras acabó en una enorme deserción, y para mí hay un sujeto histórico que lo prueba: la corrupción y casi desaparición de la izquierda en Francia, y un Le Pen de extrema derecha que estuvo a punto de ser presidente en Francia. Es decir, la crisis real del humanismo fue mucho más fuerte en la resaca de los 60, cuando todas unas ciencias humanas y unas humanidades complejizadas en términos estructuralistas acabaron sustituyendo la dimensión política, la transformación política, por una cierta transformación puramente teórica. Solo un personaje, y francés, hay que decirlo, pero que hoy es, creo, bastante conocido en América Latina, el primer judío, como dijo mi profesor, el que me lo presentó en una conferencia que le oí, el primer judío que no ha sentido vergüenza el día que se encontró con Aristóteles. Emmanuel Levinas es el único que no cedió al chantaje estructuralista en Francia y escribió esta frase memorable: los muertos sin sepultura de los campos de concentración, más que anunciar una muerte sin mañana, nos ayudan a esclarecer el sentido de la vida humana. O sea, frente a todo el existencialismo que decía las muertes sin sepultura en los campos de concentración son la muerte del ser humano, Levinas nos dice, no, son el modo de esclarecimiento más agudo de en qué está la dignidad humana. Y Levinas define la dignidad humana como la dignidad del rostro desnudo de un hombre frente al poder, amenazando al poder no con otro poder, sino con la vulnerabilidad del rostro del ser humano, de cualquier ser humano, del más pobre, del más humilde. El rostro del más humilde es el gran desafío al amo. Y es ahí que ancla lo que fue mi formación. Que aprendí de filósofo de la mano de dos amiguísimos, ambos de Levinas, Maurice Merleau-Ponty y Paul Ricoeur. Y eso es lo que yo quería enseñar cuando regresé el año 73 a Bogotá, pero no se pudo. Y por eso estoy en el campo de comunicación, porque no pude explicar, no pude contar las maravillas que yo había aprendido de Merleau-Ponty, de Paul Ricoeur y de Levinas, porque entre la escolástica marxista y la escolástica católica no hubo manera. Y en la única universidad que se permitía pasar de Hegel, o sea, llegar hasta Heidegger, era en la Universidad de los Andes, pero era para gente que hablara alemán y yo no hablaba alemán. Retoma Sloterdijk, la mutación del ser humano, la mutación del ser humano tiene que ver hoy con una mutación de la técnica. Estamos ante una técnica que no tiene todo que ver, porque viene de esa historia, pero no tiene nada que ver con la técnica de las máquinas. Como han dicho unos franceses,
cognitivistas, un computador no es un cuerpo humano que potencia la fuerza de su músculo con una máquina, sino un computador es la aleación de un cerebro con información. La frase es, a definición me parece de fondo. Computador es una aleación de cerebro e información. En este sentido, dice Sloterdijk, estamos ante un tipo de tecnología radicalmente nueva, y él toma de la medicina esta figura preciosa para hacerlo entender. La máquina fue alopática, una técnica alopática, invasiva, destructiva, se enfrenta al cuerpo enfermo y de alguna manera lo debilita, puede acabar sanándolo, pero lo invade, lo destruye. La nueva tecnología es una tecnología homeopática, es una tecnología de la negociación, de la colaboración. No se enfrenta, sino que negocia con el cuerpo, como la homeopatía. Busca en el cuerpo que hay en él, con lo que se puede aliar para vencer al virus o al causante de la enfermedad. Creo que esta idea de una tecnología alopática y una tecnología homeopática ilustra enormemente esta diferencia abismal. Y entonces él plantea, me perdonen que sea un poquito complicado, pero quiero realmente plantearlo porque creo que es clave, y para una universidad como EAFIT creo que lo es más. Él habla cómo decir genoma, es decir, algo radicalmente nuevo, porque estamos diciendo no lo real que había en el cuerpo humano antes de ser investigado, ni el saber por su lado que se aplica a lo investigado, sino un tercer movimiento. Y ese tercer movimiento es lo que dice, es la entraña del nuevo concepto de información. Es la forma de la materia. O sea, es una información que penetra la materia y la transforma. Materia informada. Materia que nos permite leer y a la vez escribir. Nos permite leer en clave de información. Yo no olvidaré nunca, cuando yo estaba empezando mis cursos de doctorado en Lovaina, Jean Ladrier, que sería mi director de tesis, me puso a leer el libro del premio Nobel de ese año, que eran un par de franceses que habían descubierto, ahora ya, ustedes me perdonan, pero mi memoria tiene muchos chips dañados, y se me fue en ese momento el nombre de los dos grandes biólogos franceses, que lo que descubrieron es que la relación entre células es información que una célula le manda a la otra. Fue leer la estructura de la célula y la estructura de las células en términos de información. Que es, y es muy interesante, hago un pequeño paréntesis, es lo que han descubierto uno de los grandes ingenieros de Microsoft. Se cansó, se salió y se ha convertido en un neurofilósofo. Y es formidable porque ha empezado a plantear cómo todas las localizaciones que hayan los neurobiólogos en el cerebro, aquí la memoria, aquí el habla, aquí... Eso es verdad y es mentira. Porque no es que esté allá,
sino en un modo de relación del allá con el córtex. Es eso. Es la información entre esa partecita y el córtex, que es general. Luego, eso de las localizaciones, o sea, bueno. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Estamos ante un tipo de transformación tecnológica, de mutación tecnológica, que es una mutación cognitiva, no es una mutación solo de cómo circula el conocimiento, sino cómo se produce el conocimiento. Hoy día, cada vez más cantidad de experimentación no se hace directamente con los riñones de los ratones, sino con la parte enferma del riñón del ratón simulada en computador. Permite ir mucho más lejos y mucho más deprisa. Simulando, o sea, lo que están llamando hoy los grandes cognitivistas del mundo, el nuevo estatuto epistémico de la imagen. La imagen salió de la caverna platónica como un engaño para convertirse en la clave de nuevas arquitecturas de lenguajes, como ha dicho Virilio. Estamos ante un tipo, y con esto quiero cerrar esta parte, para decir algo sobre las humanidades, en la crisis del humanismo, pero repito, no una crisis catastrófica en el sentido de la Segunda Guerra Mundial, sino en este nuevo sentido de una mutación de lo que entendemos por ser humano. Y ahí digo, estamos ante una tecnociencia cada vez más colaborativa. Ahí está el ejemplo que ponía, 5 institutos de investigación europeos trabajando para cambiar el ADN de una tráquea. O sea, estamos ante una tecnología que no funciona sino en equipos, en interacción de muchos equipos. Estamos ante lo que Pierre Levy ha llamado con toda la razón del mundo, ante el surgimiento real de la inteligencia colectiva. Y a mí la inteligencia colectiva me remite siempre a Juan de Mairena, que es Antonio Machado cuando escribía en prosa. Y Juan de Mairena nos cuenta que un día un campesino andaluz le dijo a Juan de Mairena: todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos. Anarquismo puro. Todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos. La nueva tecnología, lo que tiene de más nuevo es esto. No se puede avanzar sin crear equipos, sin colaborar, sin juntarse. Hay una expresión bellísima de esto, que aunque les quite un minuto, se la voy a contar. Mi esposa y yo somos amigos del hijo del actual arquitecto que dirige esa polémica construcción de la Sagrada Familia de Barcelona, el arquitecto Bonet. Y él nos contó un día, allá metidos en los andamiajes de esas curvaturas rarísimas, porque son unas curvaturas con unos enigmas, porque él jamás dejó planos, Gaudí solo dejó maquetas, pero construir esas bóvedas sobre columnas que son árboles con ramas en diversas direcciones, nos contó que hay muchos días que al acabar la tarde no sabe cómo van a poder seguir la mañana siguiente, porque está la complejidad de los problemas matemáticos. Pero resulta que hay un equipo de australianos enamorados de esa obra y son el tiempo invertido. O sea, cuando los catalanes se van a acostar, se levantan los australianos. Entonces le mandan el problema a los australianos, pero montones de veces. Y los australianos trabajan en ese problema mientras los catalanes duermen.
Y cuando por la mañana abren el computador, tienen la solución para poder seguir diseñando las curvaturas de las cúpulas. Me parece una imagen precisa y preciosa de este nuevo tipo de tecnología que nos pone a colaborar, a saber entre todos lo que realmente sabemos. No quiero ser optimista, pero como dijo Benjamin, tengo esperanzas. Pero repito lo de que termina Benjamin diciendo, pero la esperanza se nos da a través de los desesperados. Como yo veo cada vez más gente desesperada en Colombia, en América Latina, en el mundo, yo creo que estamos a las puertas de unas esperanzas enormes. Y ahora quiero rapidísimamente plantearles mi perspectiva sobre las humanidades. Y lo he llamado las humanidades hoy o las narrativas estalladas. Si la mutación tecnocultural está transformando los lenguajes, porque está transformando la percepción del espacio y el tiempo, lo cercano ya no es lo que está mirado. Lo cercano puede ser un investigador australiano que trabaja conmigo para descubrir cómo solucionar un problema. Tanto la cercanía como la lejanía en el espacio y en el tiempo han dejado de ser un hecho físico para ser un hecho socio, cultural. En este sentido, nos viene muy bien recordar a Walter Benjamin. Un texto preciso. En los ensayos sobre Bertolt Brecht se recoge, así se ha traducido al francés, al castellano, al alemán incluso, solo los norteamericanos han hecho su propia edición de las obras de Benjamin por su cuenta, pero en este libro de ensayos sobre Bertolt Brecht hay un texto que se llama El autor como productor. Y es una conferencia, oigan bien, que el año 34 hace Benjamin a dirigentes sindicales, a dirigentes obreros. Tema de la charla, la poesía y la política. Era el tema de la charla con líderes obreros el año 34 en París. ¿Y cómo empieza Benjamin esa conferencia? La empieza así. Estamos viviendo nos hallamos en el corazón de un enorme proceso de refundición de las formas del arte, en el que numerosas oposiciones, desde las cuales estamos habituados a pensar, están perdiendo toda su vigencia. Necesitamos revisar las ideas hechas sobre las artes y las letras, a fin de dar con aquellas formas de expresión capaces de liberar las energías de esta época. Y entonces plantea esta reflexión sobre las humanidades, y llamarlas así. Él dice, ¿qué es lo que está impidiendo liberar las energías de esta época? Y nombra, en primer lugar, el dualismo que se ha establecido entre autor y lector. Año 34, señores. Año 34. Hablando para obreros. Primero, dificultad para liberar las energías creativas de esa época. Todas las artes, todas las letras. El dualismo que opone el autor al lector, porque lo que avizoro, dice Benjamin, es que el que lee está presto a volverse alguien que escribe.
y ello en un movimiento de desplazamiento de la lectoescritura del ámbito de la especialización profesional. O sea, el autor es el escritor de oficio, el profesional de la escritura. Miren lo que dice el año 34. O sea, miren la capacidad de avisorar lo que estamos viviendo hoy. Dice él, estamos pasando del autor como profesión a una literalización de las condiciones de vida que permiten transformar el estatuto social del autor en el de productor. Y una vez que veamos al autor como productor, entenderemos que el lector es también un productor. Es decir, está hablando de trabajadores y está hablando del trabajo de la escritura y del trabajo de la lectura. Es decir, escritura y lectura como trabajo, como actividad, no como profesión. Y avanzando dice, pero tenemos otro problema. Uno es esta división absoluta entre autor, profesión, y escritor, no profesión, y por tanto hay una segunda dificultad. Y es la enorme dificultad de los intelectuales, textualmente los dice allí, para entender la relación de esa liberación de energías creativas con la fotografía y la música. O sea, con la fotografía, la radio, el disco y el cine. Y él dice, estamos ante una masa en fusión de nuevas formas. Pero, los intelectuales no quieren entender que para escribir hoy hay que mirar al montaje cinematográfico, que es otra forma de escribir, no lineal. El director de cine toma un montón de imágenes, de secuencias de imágenes, y después en la miobriola puede contar el relato A, el relato B, el relato C. Se acabó la linealidad. Pero, dice Benjamin, los intelectuales nos dicen que es que la fotografía se ha vuelto un dispositivo de excitación de las burguesías y después de las masas. Dice, pues sí, cierto. La fotografía, como dirían mis amigos, Poncho Espina y Mayolo, puede llevarnos, como la cámara de cine, a la porno miseria. Acuérdese de Agarrando Pueblo. Yo estaba en Cali y yo viví el debate con Andrés Caicedo y con ellos, que fueron los que me diseñaron el programa de audiovisuales del plan de comunicación social que yo abrí. Y el debate era no. Y es muy curioso, porque quien de alguna manera les ayudó a caer en cuenta fue Enrique Buenaventura, que era hombre brechiano de pies a cabeza. O sea, cuando yo me volví a encontrar con este texto, yo me acordé del Cali de esos años y de las peleas entre estos dos y Enrique Buenaventura. ¿Por qué? Dice Benjamin. Porque mi amigo Brecht me ha enseñado que yo puedo transmutar, yo puedo suspender el efecto de excitación puramente sensible de la fotografía o de la música en el disco con una toma de distancia, con un cuestionamiento que transforma la excitación meramente sensorial en estimulación social, ciudadana, de creatividad social. Tercero, Benjamin se enfrenta a los cánones. Es una clave de las humanidades. ¿Cuáles son las obras canónicas de la literatura? Bloom. Iba a decir que en paz descanse, no. No, que no descanse en paz, que siga escribiendo. Yo acabo de comprar en Bogotá, porque lo encontré ya en libro, de alguna manera de bolsillo, porque es un volumen así, su obra sobre Shakespeare.
y realmente es una cosa extraordinaria, pero evidentemente me quedo con el Serdún y no con el del canon. Benjamin tiene la lucidez de decir que el canon, todos los cánones, todas las normas, en términos de las artes y las creatividades humanas, son una castración de la creatividad colectiva. Es decir, lo que debería estar liberado o liberando energías, acaba sometiéndose a jerarquías, acaba sometiéndose a autorías, si lo dijo fulano. De ahí que pensar la lectura como producción, dice Benjamin, es arrancar el lector a la pasividad estructural a que lo condenaba su estatuto social. Pues al dar la palabra al trabajo, la lectura se vuelve incitación a la escritura. Al dar la palabra al trabajo. Se enfrenta a unos obreros que le dicen, ¿cuál es la línea correcta del partido? Y le dice, ¿cuáles líneas y cuáles correcciones? El desarrollo técnico es para el autor como productor la base de su desarrollo político. O sea, en lugar de seguir oponiendo la técnica a la política como tanto intelectual en este país, como si la técnica fuera negación de la política o antipolítica, el año 34 Benjamin les decía a líderes obreros, pues el desarrollo técnico es para el autor como productor la base de su desarrollo político. Bien. En 5 minutos, 2 ideas. Primera, estamos ante una crisis profunda de lo que también llamó Benjamin la narración. Y en parte tiene que ver con la hegemonía de la información, pero no en el sentido tecnocientífico, sino en el sentido periodístico. Benjamin avizora, él habla de la narración como algo que nos cuenta alguien a partir de su experiencia. La narración es siempre, el relato es siempre el relato de una experiencia, y Benjamin dice, el relato nos llega siempre de lejos. Los que mejor narran son los viajeros y los viejos. O sea, los que vienen de lejos en el tiempo y de lejos en el espacio. Pero este relato que es el poner en común experiencias, está en crisis, dice él, en esos años, porque ha aparecido un nuevo tipo de discurso en el que ya no predomina lo que él llama, preciosamente, el lado épico de la sabiduría, porque los relatos son siempre épicos, son relatos de aventura, que hay alguien que ha pasado por pruebas, y hay alguien que... Atención, frente al relato de experiencia, al relato de generaciones, ahora aparece un tipo de discurso que es completamente distinto. El discurso de la información es el discurso de un experto. O sea, no de alguien que ha vivido, no de alguien que nos cuenta experiencias, sino de alguien que tiene técnicas para producir ese tipo de discurso. Y hoy sí que más. ¿Dónde está el relato en nuestros periódicos? ¿Dónde está el seguimiento de la noticia? ¿Dónde está el contexto de experiencia? ¿Y dónde está el largo de duración de la experiencia? No
La noticia del mediodía deja vieja la de la mañana, la de la tarde deja vieja la del mediodía y la de la noche se tragó todas. Y nos quedamos con el 1, 2, 3. Pero Benjamin nos lleva un poquito más lejos y nos acerca entonces a eso que nos han enseñado a Padurai y Boaventura dos Santos, que no hay solo el saber de la ciencia, que va a ser siempre un saber especialista, hay el saber que viene de la experiencia social, y que nunca las humanidades fueron más pertinentes, porque las humanidades están mucho más cerca de los saberes de experiencia, de la experiencia del artista, de la experiencia del escritor, de la experiencia del bailarín. Es una experiencia. La escritura literaria, la novela, la poesía, como una sinfonía, son mucho más narración de una experiencia que otra cosa. Pregúntele al pobre Beethoven si no sudaba contándonos su experiencia a través de sus sinfonías de sordo. Ese prodigio de la humanidad, de que alguien sordo pudo componer algunos de los tejidos más complejos de sonidos que haya oído el oído humano. Si eso no es una experiencia. La manera como nos lo contó no fue hablando de la novena, fue componiéndola. Entonces, esto es lo lindo de las humanidades. Las humanidades son el relato de experiencia. Y su estudio tiene que estar abocado entonces a romper la hegemonía del saber especialista, del saber experto, del saber fragmentado. Porque la sociedad necesita los dos, que nadie me malentienda. Necesitamos el saber experto, pero solo el saber experto no nos permite manejar una ciudad como Medellín. Y eso lo entendió muy bien Antanas Mockus. Cuando empecé a investigar el vocabulario que usaban los funcionarios con los clientes. Se había inoculado todo el vocabulario de lo privado en la relación con los ciudadanos. Termino con dos propuestas. Una es no creer en los milagros de la técnica, pero entender que nunca estuvo más cerca el arte de la ciencia que hoy en el computador. Nunca la experimentación estética estuvo más cerca de la experimentación científica. Una de las obras de arte, para mí, que me produjeron más shock en términos de Benjamin, si el arte no produce shock, si el arte no te desestabiliza mínimamente, es que no hay nada. Es un juego de formas. Fue una venezolana, que ha puesto varias veces después en Bogotá, una venezolana que con trozos de películas de operaciones del corazón, puestas en 4 imágenes, la misma desde ángulos distintos, y con ritmos musicales mucho más cercanos al rock y al rap que otra cosa, crea una especie de inmersión en el ritmo cardíaco, y del ritmo cardíaco a los ritmos musicales de las nuevas generaciones, algo realmente, en el mejor sentido de la palabra, alucinante, maravillosamente expresivo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay en la tecnología hoy unas posibilidades de creación estética que ligan la tecnología a lo que llamó Roland Barthes la capacidad de significar, a ampliar la voluntad de creación. Y en ese sentido, yo creo que
una universidad como EAFIT debería estimular la creatividad, no el juego formal, la creatividad que hoy puede potenciar el mundo digital, porque puede hibridar como nunca música, diseño, plástica, escritura. Y mi última propuesta, se la voy a leer tal como la escribí hace unos días. No puedo terminar esta reflexión sin entrelazarla con las razones de mi esperanza. Borges habló de eso en un libro justamente titulado El tamaño de mi esperanza. Las esperanzas que articulan la investigación al hacer político. Y me refiero a aquella segunda oportunidad sobre la tierra para los que habían vivido 100 años de soledad, de la que habló Gabo en su discurso de premio Nobel. Será que estas generaciones tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra. Yo sé que estoy hablando de una utopía, pero quiero nombrarla. La utopía es que las humanidades, y los saberes y las competencias de las culturas letradas, estéticas, fueran capaces de transformar su didactismo autoritario en mediación performativa ciudadana. Si la lectura y la escritura se transformaran en nuestras universidades, en nuestros colegios, en mediadoras entre las culturas orales, gestuales, sonoras, visuales de la mayoría de nuestra gente y las posibilidades expresivas de las nuevas tecnologías, yo creo que no solo estaríamos ante un nuevo escenario cultural y político que puede ser estratégico para la transformación del sistema educativo todavía tan excluyente que tenemos, sino para una democratización real, déjame decirlo con fuerza, real, de las sensibilidades y los gustos de las mayorías, para que esas sensibilidades y esos gustos dejen de ser tachados como mal gusto o no gusto, porque hay un gusto que se erige en canon de lo que debe gustar y de lo que deben sentir la gente. Solo entonces el palincesto de las memorias de nuestros países van a poder incorporarse al hipertexto de las tecnologías. Muchas gracias. Con su rector a la cabeza, que es un filósofo argentino, exilado, que se quedó a vivir en Cali. Y digo, es curioso porque están devolviendo no solo vigencia académica a estas disciplinas, entre comillas, de las humanidades, sino que están entendiendo que las humanidades son mucho más una dimensión que atraviesa todas las carreras. Porque las humanidades son preguntas, son cuestionamientos y a la vez son disfrutes, son goces, que no se hallan encapsulados en saberes,
sino que de alguna manera irrigan entre los saberes. Esa frase bellísima de Roland Barthes en su discurso de entrada al Colegio de Francia. A mi edad, nada de poder, un poquito de saber y mucho de sabor. Creo que es la mejor definición de las humanidades. Nada de poder, menos hoy. Las humanidades no tienen poder, algo de saber y mucho de sabor. Y yo ahí hasta me acordaría de una frase del Evangelio, de que si la sal se vuelve insípida, o sea, si las humanidades pierden el sabor que le dan a todos los otros saberes, por eso es que hablar de disciplinas en torno a las humanidades es tan problemático, porque la idea de disciplina nos vino de una concepción fragmentada del saber, y las humanidades son todo lo contrario de la fragmentación, son todo lo contrario de la fragmentación. El sabor no se puede fragmentar, el sabor se puede componer como una sinfonía, y eso es lo que saben la gente que sabe cocinar, compone sabores como los músicos componen sinfonías. Entonces, en ese sentido estoy completamente de acuerdo en que hay que refundar una universidad capaz de poner juntas, atravesándose, ciencias y artes, ciencias y humanidades, y no separándolas, como si lo eficaz por un lado, me perdona la expresión, y el gustico por el otro. No, creo que ahí se apunta a algo de fondo que está viviendo todo Occidente. Pues refunda la universidad como institución, la recoloca en esta transformación, en esta mutación de saberes, en esta mutación de paradigmas, o va a quedar, perdónenme otra vez, y blasfemias, masturbándose mientras la sociedad sigue como puede su curso. Pero yo estoy muy asustado de lo que estoy viendo, no solo en América Latina, sino en el mundo ese que llaman rico y desarrollado, y es la implosión de las universidades. Hay una tentación de implosión, y si quieren, para decirlo muy rápido, porque se perdió el mínimo de aquella politización, pésima palabra, romántica de los años 60, 70, y nos hemos quedado solos como el planeta con el capitalismo, y nos hemos quedado solos con su cooptación de las figuras profesionales. Entonces, quien le dice a las escuelas y facultades de comunicación cómo tiene que sacar sus periodistas y comunicadores es el mercado. ¿Y quién le dice no al mercado? ¡A carajo! O sea, ¿cómo tenemos una universidad capaz de contar con el mercado laboral, pero sabiendo que la sociedad es más ancha que el mercado y que podemos de alguna manera ir legitimando profesiones que necesita el país y que al mercado no le interesan? Y vuelvo a mi tema elemental. ¿Por qué tenemos que comprar atún enlatado en Ecuador o en España si vienen a pescar el atún en las aguas del Pacífico colombiano? Hasta los japoneses. Y no hemos sido capaces de enlatar atún. ¡Por Dios! ¿O no es cierto? Entonces hay que dejar que el mercado nos diga lo que se puede hacer con este país. ¿O somos capaces de, desde la universidad, de crear unas generaciones de inventores, de innovadores? Nos van a tachar de loquitos, pero ¿a qué innovadores, qué inventor nos han tachado de loco? Que nadie me malentienda. No es que no haya que acudir a las disciplinas, no es que no haya que acudir a los saberes expertos y especialistas, pero si el país está como horizonte, la cosa es mucho menos especializada, porque tiene que ver con equipos. Otra vez,
con colaboraciones, con interacciones. Y eso es lo que tiene que enseñarnos la universidad. Y es ahí que se ubican las humanidades como horizonte mediador ¿de qué? Mediador de la ciudadanía, mediador del ejercicio de los derechos humanos y del respeto a los derechos humanos. Perdón por haberme alargado. Otra. Sí. Quisiera preguntar, ¿hasta qué punto se limitan las posibilidades del mundo digital? Lo pregunto porque siento que Internet en algún momento se está convirtiendo un aparato más como el Estado que se inmuniza y que a pesar de que hay tanta información, ese cúmulo de información que hay desinforma. Y lo hablo especialmente de Facebook, que hay afán de los jóvenes de mostrar su imagen, de decir lo que están haciendo, pero al mismo tiempo ese hacer de la nada. Creo que se desaprovecha ese mundo digital y creo que se utiliza por la ideología dominante. A ver, yo ya en varios textos he soñado con el Paulo Freire de la alfabetización digital. Necesitaríamos un Paulo Freire que se ingeniara aquella propuesta de palabras generadoras, ¿sí? Construir el vocabulario que genera y que permite a cada uno contar su historia, porque Paulo Freire no se puso a alfabetizar a los adultos solo para que leyeran, sino para que supieran contar su propia historia. Entonces, en ese sentido, primero, pues yo tengo varias investigaciones en las que he participado, sobre todo una en Guadalajara, en la que estudiamos los usos adolescentes de Internet. Y nos encontramos con ¿qué? Con que el lugar más pasivo, donde no se les deja hacer nada, es la escuela. No se les deja jugar. Y vuelvo a las blasfemias. Pero yo oí a Ulrich Beck, el de la Sociedad del Riesgo, decir a gritos en el Foro Mundial de las Culturas de Barcelona, traducido al castellano, obviamente. ¿A qué hora se jodió Occidente? ¿Saben cuándo? Cuando se paró el trabajo del juego. Cuando se paró el trabajo del juego. Cuando se paró el saber del juego. Hoy todavía en las maternales enseñan a los niños jugando. Pero llega un día en que le dicen, hijito, usted ya creció, póngase serio porque ahora va a entrar a la educación. Y en la educación no se juega. Pues miren, lo que descubrimos en Guadalajara, haciendo una investigación con 25 alumnos de último año de comunicación social, con 3 asistentes míos de maestría, es que en la escuela es en el lugar donde no les dejaban jugar nada. Les enseñaban a hacer cositas, en el fondo a pasar las cosas en limpio, y a saber que hay alguna información más. En la casa un poquito más de libertad, pero con mucho susto. Y sobre todo, eran poquísimas las casas donde dejaban al niño jugar a Internet con sus amigos. Solito, vaya y pase, pero con los amigos. El lugar donde realmente los adolescentes eran creativos y a la vez que hacían la tarea estaban jugando y en equipo, en los cibercafés. O sea, el lugar más activo donde podían estar en el computador 4 jugando y a la vez haciendo la tarea. Yo no olvidaré nunca a mi hijo. Nosotros teníamos la televisión en el dormitorio y él tenía su cuarto donde hacía las tareas. Y iba y venía, iba y venía. Y yo le dije, pero bueno, ¿en qué estás, Alejandro? ¿Estás haciendo la tarea o estás viendo televisión? Y me dijo las dos cosas, papá. ¿Qué quieres que te cuente? ¿En qué va la tarea y en qué va el...? Entonces, atención. Necesitamos una alfabetización. Pero una alfabetización virtual que no tiene nada que ver con la alfabetización de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿eh? O sea, en el computador no se escribe ni se navega, ni se surfea, como dicen los gringos,
Y es un verbo bien bello, ¿eh? En todo sentido. De izquierda a derecha y de arriba abajo, sino sabiendo coger la curva de la ola. ¿Ah? Surfear. O sea, navegar ya es difícil. Se necesitan muchas cosas para la velocidad de los vientos y el ángulo de las nubes. Pero para surfear, oye, esto es sobre la marcha. Tú no puedes decir, hoy voy a emplear tal técnica. No, mijito, llega una ola y te vuelve la técnica. O sea, hay que exponerse en Internet para encontrar. Hay que perderse. Hay que perderse. Si ustedes no se saben perder en Internet, no van a encontrar lo que realmente les interesa. Eso supone que están buscando algo, claro. La inmensa mayoría no entra a buscar nada. Por eso la información lo atorulla. O sea, si la gente no sabe hacer preguntas en Internet, y eso tiene que enseñarlo la escuela, desde chiquitos, a hacer preguntas. Porque a lo que le han enseñado los maestros es a responderlas, no a formular preguntas. Internet te exige que le hagas preguntas. Si tú no le sabes preguntar, no te sirve para nada. Te entrega toda la bazofia. Entonces, primero, la relación con Internet es radicalmente activa. Tú no puedes esperar simplemente a que Internet te dé, porque lo que te va a dar es lo que tú dices. Es un montón de información que no sabes cómo ubicarte ya. Pero lo segundo es que, ¿dónde está? Un proyecto público, un proyecto del Estado en cuanto representación de la diversidad de este país, para hacer realmente de Compartel o de la agenda de conectividad algo que dinamice a las comunidades en el sentido nuevo, en el sentido de la mutación. La mayoría de esos computadores saben a qué están dedicados hoy, los de Compartel y agenda de conectividad, además de que ya están en las casas de los caciques y no en la casita que se alquiló para que pudiera estar al servicio de la gente. Sirven para que los políticos caseros hablen con los políticos de Bogotá. O sea, una tecnología que lo que realmente tiene de nuevo es potenciar la colaboración. Chile, Uruguay, Argentina hoy. Las páginas web de los ciudadanos de un municipio, por chiquito que sea, que le piden al ayuntamiento, no que les deje entrar a su página, no, ellos tienen su página, y exige que todo documento que vaya a producir o vaya a interferir en una decisión que nos afecta a los ciudadanos, tiene que pasársela el ayuntamiento a la página de los ciudadanos. Y ellos dan el debate a esa página, a ese documento, en su página, en la página de los ciudadanos. O sea, Internet lo que tendría que posibilitar es que los municipios se asocien, interactúen para formular mejor sus demandas, sus necesidades. Para eso está hecho Internet. No para servir de transmisor, sino para potenciar la colaboración a la hora de formular problemas, demandas, denuncias, y además empoderarse frente al Estado, frente al gobierno local o nacional. Entonces, aquí es una reeducación para que entiendan que el sentido de esa tecnología no es el solicismo y la mera comunicación uno a uno, sino que es realmente la interacción y el trabajo en equipo. O sea, si hay algo que nos debería educar a trabajar en equipo, es Internet. Yo aprendí en la maestría que dirigía Jorge Iván en Bogotá, en la Javeriana, de unos alumnos míos músicos, aprendí que los rockeros del mundo se han inventado una notación musical distinta al solfeo para poder crear de punta a punta del mundo, sin necesidad, o sea, una notación mucho más económica, mucho menos compleja y complicada,
que negras, blancas, fusas, semifusas, corcheas y semicorcheas. Ellos han inventado una notación para hacer rock o rap juntos, de punta a punta, de América Latina o del mundo. Esto es entender la potencialidad, a la vez, fíjate, es a la vez creativa y ciudadana. Porque todo lo que nos, de alguna manera, realimente el lazo social, nos está potenciando como ciudadanos. Una última. Hablaba precisamente ahorita de la experiencia. Yo siento que con lo que ella decía también es, Internet está supliendo más que en ningún otro momento esas necesidades de contar la propia experiencia. Si uno mira a los más jóvenes, todos están desesperados por contar qué están haciendo, qué quieren hacer, qué hicieron la semana pasada, en redes sociales, en todas partes. Y además es la experiencia de lo alternativo. O sea, para mí Internet siempre ha sido la posibilidad de tener todas las versiones sobre el mismo hecho, no quedarnos solamente con la versión social. En ese sentido, si Internet nos está supliendo necesidades informativas, nos está supliendo necesidades formativas, de entretenimiento, y además le agrega una cosa y es la interactividad y la interacción, ¿cuál sería el papel entonces de los medios tradicionales? Bueno, yo diría que ahí tu pregunta habría que cambiarla, que fue lo mismo que le preguntaron un día a Benjamin, a mi santo patrón, Walter Benjamin. Le preguntó un periodista crítico de cine en los años 30, ¿usted cree, señor Benjamin, que el cine llegará a ser arte? Y Benjamin le respondió, yo le pregunto a usted, ¿usted tiene idea de lo que va a ser el arte después del cine? Esto es, ¿qué va a ser el periodismo después de Internet? Ustedes saben, la última chiva la ha contado en un editorial de Monde. Había un periodista en un pueblito, en un municipio pequeño de Texas. Un periodista que trabajaba en el periódico del pueblo. Y un día dijo, ay, este periódico es tan atrasado, tan viejo. Y creó su periódico en Internet. Y empezó a que los lectores fueran los escritores. Se lo acaba de llevar el Washington Post para montar la página web del Washington Post. Local, global. O sea, el tipo hizo un experimento tan creativo. O sea, tanta gente contaba sus puntos de vista, como tú decías, para que saliéramos de la versión periodística, que me perdonen los comunicadores que hay aquí, pero tienen un futuro muy problemático. Porque realmente Internet está replanteando la noción de información y la noción de opinión. Cuando la opinión no es de 3 o 4 o 5, sino que es de 700. Y evidentemente eso es un barullo, pero también es un enriquecimiento. Muchas gracias y que duerman bien.